estaba pensando que este mensaje, vamos a ver dos partes, van a tener como dos porciones, quizás están conectadas, pero es como dos partes, pero la verdad es que va a haber tres partes. Lo vamos a hacer súper rápido, pero ese es el pre-sermón. Simplemente quería compartir, estaba hablando con Eric sobre esto la semana pasada y se me olvidó pasar algo en el chat antes, pero lo pensé ahora y entonces dije, bueno, mejor voy a compartirlo ahora. Y es acerca de Eric la semana pasada estaba hablando sobre los buenos frutos de la tierra, las evidencias que vemos, y él mencionó el pasaje sobre la idea de los que se fueron de nosotros porque no fueron de nosotros, nunca lo fueron. Y no fue una cuestión de teología de Eric, sino simplemente la manera en la que lo dijo. Cuando lo escuché pensé, bueno, puede ser que de la manera que lo dijo alguien haya entendido que cuando hablaba de que fue de nosotros, se refiriera de que salieron de nuestra iglesia o que ya no están en nuestra iglesia, ¿no? Como podríamos pensar en el grupo de Curazao que ahora está en Curazao. Se fueron de nosotros, nunca fueron de nosotros. Bueno, no. Obviamente eso no es a lo que se refiere la Biblia, sino lo que está hablando es la gente que se va de la fe, ¿no? De la fe cristiana. Una persona que dice, yo creo en esta palabra, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesucristo, Él es el Salvador, Él ha perdonado mis pecados un día, y otro día dice, no, yo ya no creo en eso, no tengo fe. Y no digo ni siquiera que sea como un lapso de un momento no, que se va. ¿No? Y quizás algunos de ustedes conocen personas así, que estaban caminando en la fe o pensábamos que estaban caminando en la fe y de repente algo pasó y ya no están y tienen meses, años que completamente han negado la fe. Entonces, se fueron de nosotros en la fe, ¿no? No es necesariamente decir que alguien que pues, se pasó de nuestra iglesia a otra iglesia o algo así que se refiere a eso. Entonces, es como el mini sermón primario, o sea, no primario, no, primero. Eso es de feria. Entonces, vamos a estar hoy siguiendo el pasaje que tenía Eric la semana pasada en el capítulo 8 de Lucas. Vamos a estar siguiendo a partir del versículo 16. Vamos al 16 al 21. Vamos a leer eso en un momentito. Entonces, les animo a que lo busquen en sus Biblias. Y compartir también que estamos simplemente estar en ese pensamiento del flujo de este pasaje que estamos viendo que viene de haber estado hablando de la buena tierra, ¿no? Y eso es lo que estábamos orando, ¿no? Que fuéramos buena tierra, ¿no? Que pudiéramos ser la tierra donde esa semilla cae y no solo da fruto durante un momento, sino que echa raíces, crece y da fruto. Entonces, pensando eso, teniendo eso en la mente, vamos a leer el siguiente pasaje. Voy a asegurarme a ver si lo puedo poner en la pantalla bien. Dice, nadie, versículo 16, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y dará a conocerse a todos. Así que presten atención a cómo oyen a los que escuchan mis enseñanzas. Se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchen se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron alcanzarle a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a ir al Señor en oración y pedirle que nos ayude con este texto. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque te has revelado, Señor, a nosotros. Nos has dado una manera de conocer quién eres, de saber tu voluntad. Dios, de saber cómo es que deseas que vivamos, Señor, pero también de entender que aunque tenemos un problema al cual no podemos resolver nosotros del pecado, Señor, que has dado una solución a través de Jesucristo, que hay redención, que hay esperanza para poder, Señor, estar reanudada esa relación entre nosotros y nuestro Dios.
Dios, que podemos tener restauración. Te pedimos por estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Um, este pasaje, como dije antes, tiene dos partes, ¿no? Tiene la primera parte donde está hablando sobre la luz y habla sobre el escuchar, y después hay una segunda parte donde Jesús está hablando, bueno, está enseñando y hay un gran grupo de personas y llega su familia, llega su mamá y sus hermanos a hablar con él y no pueden llegar, ¿no? Físicamente no pueden llegar a él, entonces mandan un mensaje. Vamos a ver quizás el pasaje, la parte del final primero y después vamos a ver la primera parte al final. Y tengo un par de razones para hacer eso. Entonces, vamos a pasar al versículo 19, que es entonces cuando está hablando sobre eso, en la porción donde vemos acerca de Jesús y su familia. Decía ahí, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Entonces vemos que hay un grupo de personas grande y no pueden llegar. Y entonces alguien le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están parados fuera y quieren verte. Entonces vemos que quizás, no sé, como lo del el teléfono, ¿no? Donde uno le dice uno, le dice uno, le dice uno y le llegó el mensaje. Vea, ahí al otro lado de la muchedumbre está su mamá, está su familia que quiere hablar con usted y quieren que vaya usted a hablar con ellos, pero no pueden llegar porque hay demasiada gente. Y la respuesta de Jesús, creo que todos diríamos, al menos que seamos como, no sé, como demasiado chiva, leemos esta palabra y es como, wow, es una declaración que no sería común. No sé, si pudiera verlos a todos, les preguntaría cuántos de ustedes se ven haciendo esta declaración día a día, ¿no? Como yo, no, esa no es mi mamá, esa no son mis hermanos, ustedes son mis mamás y mis hermanos. No es algo que quizás dijéramos, pero es interesante porque habla a la manera en la que Jesús ve la familia, la manera en la que Jesús, y no es para descartar la familia que ha creado, que Dios creó con Adán y Eva y sus hijos y la manera que Dios diseñó las cosas, no es para quitar eso, pero el sentido en que Jesús estaba viendo quiénes eran su familia. Porque ahí dice en versículo 21, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Quiénes son los familiares de Jesús? Son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y todo este pasaje de hoy está conectado a esa idea de oír la palabra de Dios, de oír a Dios, escuchar. Y a veces hablamos bueno, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Pero yo diría que, y es cierto, lo sé, simplemente pregunten a mi esposa y sabrán que a veces yo oigo cosas, o sea, acústicamente llegan cosas a mis oídos y los científicos dirían que vibran ahí unos pelillos y no sé qué más. ¿Y qué pasa? Y se conecta a mi cerebro y lo oigo y lo escucho. Y no siempre lo escucho. Pero también diría que a veces hay personas que pueden escuchar. Puede ser incluso que estemos aquí hoy escuchando la palabra de Dios, poniendo atención, pero no estamos oyendo la palabra de Dios, no estamos oyendo a Dios hablar no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Pero Él dice que mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y que la obedecen. Y entonces, para mí, yo creo que es claro que Jesús está definiendo interesantemente la familia de él, ¿no? Y en todo lo que vemos en la palabra de Dios, entender que este vínculo que tenemos a través del sacrificio de Jesucristo, que hace posible que nosotros seamos hijos e hijas de Dios. Si vemos en Marcos, creo que lo tengo aquí, Marcos capítulo 2, 20 y 21 dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Y esto está escribiendo un evento con su familia también. Y es interesante ver, pero vea la manera en la que la familia está pensando, la familia de Jesús está pensando acerca de él. Vea lo que dice, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, ¿qué? ¿Qué sucedía? Bueno, que Jesús está enseñando,
que Jesús está haciendo esas cosas, que la gente está viniendo y está escuchando. ¿Okay? Porque podríamos decir, una cosa es que alguien esté hablando, pero ya la preocupación quizás está cuando la gente está escuchándole. Y obviamente las personas estaban escuchando a Jesús, pero vea lo que dice aquí, dice, intentaron llevárselo y decían que está fuera de sí. Ellos decían, entonces esto nos da aquí un poquito de un reflejo sobre cómo es que la familia estaba viendo a Jesús. Y si este fuera incluso el mismo evento, la manera, quizás incluso la motivación de por qué es que la familia de Jesús está buscando a Jesús para sacarlo de ahí, porque están diciendo, hey, pensemos en eso, en la realidad, sabemos por otros pasajes que los hermanos de Jesús, yo creo que María siempre creyó, porque ella fue revelada quién era Jesús, pero sus hermanos no creían, y fue hasta después que ellos creyeron. Entonces, en ese tiempo, yo creo que hay como una pelea. Posiblemente están intentando sacar de injuria y de vergüenza que todo el mundo sepa que su hermano está loco. Dice aquí, está fuera de sí. Entonces están como intentando, y vemos esta interacción, pero Jesús vuelve a decir, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús no está anclado en que la familia sea solamente ese vínculo físico, ¿no? Familiar, de sangre. Y qué tan, yo creo que no hay duda, no tengo que explicar lo fuerte que es ese vínculo, ¿no? Que es el vínculo con nuestra familia, que es el vínculo con nuestros padres. Para bien y para mal, y aunque algo que creo que todos debemos aprender, sobre todo si está casado, es que el cónyuge puede hablar todo lo que quiera de su familia, pero usted no diga nada, ¿no? Y no lo digo en broma, ¿no? Pero también es verdad, hay que cuidarse, ¿no? Es lo mismo cuando yo hablo con alguien de otra fe. Ellos pueden empezar a hablar de lo mal que está su fe, de lo mal que está su religión, de lo mal que está el sistema en su religión, pero si yo digo algo, es como, cuidado, ¿no? Entonces hay esa realidad que existe, obviamente, pero Jesús está viéndolo un poco diferente. Vean lo que dice en Lucas capítulo 11, 27 y 28. Una situación en la que una señora hace una declaración de bendición hacia Jesús y hacia la mamá de Jesús. Y veamos la respuesta. Dice, mientras él hablando de Jesús, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y yo pondría aquí que si esto hubiera ocurrido en Liberia, hubieran dicho ¡bomba! Y yo creo que la mitad quizás ni siquiera saben de lo que está hablando. Pero es como una declaración como ¡wow! Lo que dijo, qué bien lo que dijo. Y no hay nada necesariamente malo, pero ve la respuesta que dice Jesús para ayudarnos a ver esta relación con la familia. Dice, Jesús respondió, pero aún, entonces él no lo niega, vean la estructura de eso, pero aún, o sea, entonces no está diciendo que está mal lo que dijo, pero aún más bendito es todo que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, pensemos en esa realidad, ¿no? En cómo Jesús está enseñándonos sobre la realidad de la familia que tenemos ahora con Dios. Yo diría hasta un punto podríamos hablar sobre la realidad de que en nuestra nueva familia, ¿no? Todos tenemos una familia física, para bien o para mal, algunas mejor que otras, pero es la realidad, ¿no? Todos tenemos una familia física de algún tipo. Pero en Jesucristo, en ese nombre se nos ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces ahora tenemos, yo diría que no importa lo malo o lo bueno que haya sido su papá, ahora tenemos el mejor padre. Tenemos una familia que es la familia que Dios nos ha dado a través de la redención y a través de este nuevo vínculo que tenemos. Y Jesús está hablando sobre eso. Entonces, quiero que entendamos que no es que Jesús está diciendo que la familia, que su mamá y sus hermanos, que eso es una cochinada y que olvidemos eso. Para nada. Dios ha definido muy claramente que las familias deben de cuidarse, amarse, de los papás tienen que cuidar a los hijos, de que los hijos tienen que respetar a los papás. Entonces, nada de eso se está quitando, sino que lo que estamos viendo aquí es que hay ahora una familia aún mejor.
Yo sé que esa palabra quizás es muy difícil, ¿no? Pensar que, porque cuando pensamos en ese vínculo de sangre y la manera en la que pensamos que no hay nada más fuerte y mamá solo una, ¿no? Y todas esas cosas que tenemos dentro, de que dijéramos de que la familia espiritual que tenemos en Dios es aún más fuerte, es un vínculo aún más cercano. Pero puede ser que haya personas que están escuchando esto y dicen, completamente lo entiendo, porque desde que soy creyente, y si mi familia no es creyente, por lo menos cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con mis hermanos, estoy con una familia que ama al Dios como yo lo amo, que adora a Dios como yo lo adoro, que quiere vivir la vida como yo la vivo. Y mi familia a veces me jala o se pelea con esa realidad que Jesús dijo, que Él iba a poner padres contra hijos y que habría estas peleas. ¿Por qué? Porque habría algunos que son todavía del reino de las tinieblas y otros que son en el reino de Dios y están peleados. Y por difícil que sea entender eso, la realidad es que, que la familia nueva que Dios nos ha dado es aún mejor. Entonces, no estoy diciendo que vamos a dejar botadas a nuestra familia, pero sí necesitamos entender que Dios nos ha dado algo precioso. Y Jesús creo que está enseñando sobre eso. Um, Quizás en ese grupo haya alguien que esté como diciendo, suave, suave, pero usted está hablando todo lo del versículo 19 y se voló el hecho de que en el versículo, vamos a ver dónde era, versículo 19 dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús. Y a unas tradiciones esto no es como se enseña, ¿no? Que mamá, hijo tuvo uno, Jesús, y ya, nunca más. Um, pero parece que este versículo y otros indicaran que María tuvo otros hijos. Y nosotros creemos eso, creemos que la palabra de Dios muestra que Jesús tuvo medios hermanos, que tenían la misma mamá, pero diferente papá, con José. Pero no tenemos tiempo para indicar eso hoy. Lo que vamos a hacer es el jueves, vamos a hablar un poquito más sobre eso. Quizás para usted es algo que no ha entendido o que ha aprendido de una manera, pero la Biblia dice otra cosa, vamos a indagar un poco sobre eso. Y para los que quizás lo creemos, pero tenemos amigos que no están de acuerdo, podamos ver un poquito sobre de dónde viene esta idea de que María no hubiera tenido hijos, no, nunca. Entonces va a ser interesante y quizás incluso hablemos un poco sobre dónde está José, porque después de que Jesús tenía 12 años, no volvemos a oír de José, ¿no? Y ahí no podemos decir exactamente, pero vamos a tener una conversación sobre eso. Entonces, pero eso es para jueves, entonces quedan todos invitados para venir, entre otras cosas vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, habiendo hablado de eso, y yo indicaría que en esta situación que está pasando con Jesús y con su familia, hay un problema de oír. Porque los hermanos, específicamente de Jesús, han escuchado, han oído lo que Jesús está diciendo, pero según este pasaje en Marcos, parece decir que ellos están pensando que está loco. Entonces, obviamente no creen. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la fe? Un creyente, cuando una persona es un creyente, y eso es donde vamos a volver unos pasajes para atrás y ver en versículo 16 al 18, vamos a leer un poquito más sobre esto y ver qué es lo que dice. Dice, creo que lo tengo aquí, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde bajo la cama. Lo del tazón lo entiendo. Lo de la cama yo siempre cuando leo esto digo, porque si usted hace eso se va a quemar su casa. Entonces no sé por qué, pero siempre pienso en eso. Si usted lo mete bajo la cama, pues no va a ser bueno. Pero una lámpara se coloca ¿dónde? En un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Un creyente, de verdad, un creyente eh, debe no esconde su luz ni su testimonio. Y no vamos a pasar mucho tiempo en ese pasaje, pero simplemente quiero decir esas palabras, que un creyente no va a esconder la luz. Más bien estamos llamados a hacer luz. Entonces, no tiene sentido que hagamos eso. El propósito es esa idea de que debemos de ser como una ciudad que está en el monte, que está dando luz, que se ve de lejos. Eso debería ser nuestra vida. Y un creyente no esconde su luz ni su testimonio. Versículo 17 dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo que
es oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. No sé por qué, pero cuando leo esto, una de las cosas que siempre se me viene a la mente son algunos políticos, ¿no? Y digo ese algunos para ser como bueno. Pero la realidad de que quizás a algunos políticos no les guste la palabra de Dios por ese versículo específicamente, ¿no? Saber que un día de estos, en tierra o en el cielo, todo va a ser conocido. Pero en luz de lo que acabamos de ver, es importante también. Vea lo que dice Eclesiastés, creo que lo tengo aquí. Tenemos que ver que el creyente eh, tiene fe sincera y da esta evidencia. Y quizás a lo que aludo con eso es que no hay hipocresía, sino verdad. En la idea de que es lo que dice es lo que es. Eh, no está escondiendo cosas. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En el Antiguo Testamento nos está enseñando esta misma verdad, el hecho de que Dios no va a dejar nada ocultado. Bueno o malo, todo va a ser descubierto y vamos a saber si lo que decimos es verdad, si lo que representamos es verdad. Y eso lo que hace es que quita de la oportunidad de la hipocresía, de decir una cosa, pero realmente ser otra cosa. Y el hecho ahí en Lucas capítulo 2, unos capítulos más para adelante, Jesús habla un poco sobre esto. Dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Están alrededor de Jesús, están queriendo escuchar. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Piensa en ese pasaje. Él está diciendo, cuidado con los fariseos, esta levadura que se conecta, pero específicamente es hipocresía. ¿Por qué? Dice, llegará el tiempo en el que todo lo que está encubierto será revelado, lo que está escondido se va a conocer y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Entonces es interesante ese mismo pensamiento, unos capítulos más adelante, donde estamos ahora en el capítulo 8, pero en el capítulo 12 Jesús habla sobre esta manera que las cosas se van a conocer, pero lo conecta a ese pensamiento de hipocresía, de lo que está realmente en nuestro corazón. Y entonces cuando leemos ese pasaje, dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá. La realidad es que quienes somos va a ser conocido y ojalá seamos quien decimos que somos, que seamos creyentes de verdadera fe y no creyentes que dicen una cosa pero son otra, porque entonces realmente no lo son. No lo son. Pienso en el pasaje de las tierras. Que si una persona es la buena tierra, esa semilla va a caer, va a echar raíces, va a crecer, va a dar fruto, va a ser realmente quien dice ser. Y tenemos que cuidarnos de que realmente seamos eso y no estemos creyendo una cosa o diciendo una cosa y realmente siendo la otra. Entonces, el creyente no va a esconder su luz, no va a esconder su testimonio, va a ser abierto con eso. Y el creyente es evidente, es obvio, da evidencia de quién es, se va a conocer. Tarde o temprano todo se va a conocer. Eso me deja esa pregunta que tenemos que hacernos. ¿Somos quienes decimos ser? ¿Somos verdaderamente discípulos? Es una pregunta que necesitamos hacer nosotros. ¿Soy quien digo ser o solamente estoy usando palabras, estoy sonando bonito, pero mi vida, mi fruto no muestra eso? ¿Qué muestra mi vida? ¿Qué muestra el fruto que da? Vean lo que dice Juan capítulo 15, 8. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Cuándo demostramos que somos verdaderos discípulos? ¿Cuándo le damos mucha gloria a su Padre? Cuando producen mucho fruto. Cuando producimos mucho fruto es cuando demostramos que somos realmente discípulos.
Y por eso digo que esto está conectado a la idea de esa buena tierra, porque si no estamos en buena tierra, esa semilla no va a poder crecer, no va a poder hacer raíces que son profundas y va a ser un árbol que es fuerte, que da fruta, que da buen fruto. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué propósito más grande podemos tener que darle gloria a Dios a través de nuestras vidas? Pero eso trae la pregunta, ¿pero cómo puedo producir mucho fruto? ¿Cómo puedo producir mucho fruto? Y un creyente verdadero, eso debería ser un deseo nuestro. De que nuestra vida, a través del cambio que ha ocurrido, que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nosotros podamos ser transformados, pasados de muerte a vida, que esa semilla de vida empiece a poner raíces profundas para que sea fuerte, que ese árbol empiece a crecer y que dé fruto. Pues la evidencia de quienes realmente somos. Más allá de las palabras que decimos, de la camisa que nos ponemos y la sticker que le ponemos al carro o nada de eso. El tipo de la radio que escuchamos. Eso, ojalá apunte algo. Pero el fruto, el haber oído y el haber sido obediente, es todo lo que muestra esta verdad de que nada va a ser escondido. La verdad va a ser evidente. Y eso nos trae aquí al último punto, que es que el creyente, bueno, creo que lo tengo aquí, disculpen. El creyente, se volvió loco, ya viene. El creyente crece en la palabra y mengua en su ausencia. Vamos a volver a esta declaración en un momentito, pero el creyente crece en la palabra y mengua en su ausencia. Vea lo que dice el versículo 18, el último que vamos a ver hoy. Dice, así que presten atención a cómo oyen, ¿ok? Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces vean esto, Jesús está diciendo, cuidado con cómo escuchan, cuidado en la manera de escuchar, de estar oyendo, de estar recibiendo la palabra. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. ¿Ok? Entonces los que están escuchando van a recibir incluso más. Pero los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Nos volvemos a esa declaración que dije antes. El creyente crece en la palabra y mengua en su ausencia. Entonces es una realidad de que como creyentes nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos que estar escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Dios. Necesitamos estar realmente en la palabra, estar de una forma regular. Quizás la manera en la que quisiera describir esto es que la realidad es que como creyentes, los creyentes tienen fugas. No sé si voy a ver las caras, a ver si me están entendiendo, pero como creyentes tenemos fugas. O sea, no somos recipientes enteros que no pierden nada. Y tengo como un ejemplo para compartir con todos ustedes, a ver qué tal sale esto para ilustrar esta realidad. Vamos a ver. Para seguir con el tema que hemos estado viendo, tengo una maceta. Entonces eso va con el tema de las plantas y del crecimiento de la buena tierra, ¿no? Pero, y vamos a decir que esto nos representa a nosotros. Y ojalá ahí dentro, bueno, no debe mentir, no hay tierra, pero ojalá hubiera buena tierra, ¿no? Y está esa semilla y va a haber ese crecimiento. Pero esta maceta nos representa a nosotros. Y que esto sea la palabra de Dios, el estar en la palabra, estar escuchando, estar oyendo a nuestro Señor, estar oyendo lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces nosotros vamos y buscamos estar en esa palabra y está muy bien porque nosotros escuchamos, pero no sé. Sí, se ve, vea. Teníamos, pero no, como que no quedó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuga. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si dejo de regularmente estar echando, entonces, no sé, voy a ver si, para que se vea bien el agua, ¿no?
ay, no sé si se nota, pero ahí está. El agua sigue cayendo. Entonces, si yo voy a estar lleno de la palabra de Dios, ¿qué necesito hacer? Necesito seguir echando, ¿no? Necesito seguir poniendo esto. Estoy haciendo un reguero. Todas las mamás Jonathan está haciendo un reguero en la casa. Pero ojalá eso nos ayude a entender esa realidad, que cada día necesitamos estar en la palabra, porque si no, eventualmente eso se va a ir vaciando. Necesitamos estar regularmente. Y el problema al que el que encontramos con esto es que a veces, y para dar un ejemplo, creo que quizás todos puedan identificarse, pero yo sé que yo me identifico con este ejemplo, la idea de que, ok, estoy en la palabra, estoy buscando la palabra de Dios. Entonces, ayer estaba en la palabra, hoy estoy en la palabra, pero mañana por A, B o C, algo cambia y no estoy en esa palabra. Pero está bien, porque ahí buscando ahí, por ahí a algún lado hay como alguillo, ¿no? Y algo quedó. Si fuera un tanque de gas, hay humos, decimos a veces, no le quedan algunos humos, entonces vamos a carburar con esos humos y vamos a seguir. Pero pasa otro día, ¿y qué pasa? Somos porosos, ¿no? Tenemos fugas, entonces no se queda. Y estoy intentando operar sobre lo que leí hace 3 días. O estoy intentando vivir mi vida simplemente sobre el mensaje del domingo pasado. Es lo único que está entrando. Y necesitamos estar escuchando a nuestro Señor a diario, de forma continua. Necesitamos estar llenando ese vaso, necesitamos estar llenando nuestra vida, necesitamos continuamente estar en esa palabra. No podemos vivir sobre residuos. Ojalá nuestra vida no esté limitada a solamente vivir con esos, lo que queda, el restante, ¿no? Eso es una manera pobre de vivir y no es a lo que estamos llamados. Y la realidad es que, como dice el pasaje, que los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Entonces seguimos y va creciendo y se va llenando. Sepa, no es que no estamos perdiendo, pero si yo hubiera seguido, no quería hacerlo porque iba a botar agua en todos lados, pero se hubiera llenado ese y no hubiéramos rebosado incluso. Hubiéramos tenido suficiente para dar a los demás. Pero si no estoy en esa palabra, ¿qué pasa? Ni aún lo que tenía queda, y el poder que está en esa palabra, el poder que está en estar continuamente buscando al Señor, la pierdo. Y quiero ser muy honesto. Yo no sé usted, pero eso es algo con lo que yo lucho. A veces la vida se pone ocupada y no sé por qué, pero a veces una de las cosas fáciles para dejar de lado es ese tiempo en la palabra, ese tiempo en oración. Pero yo, primeramente, y ojalá todos necesitamos entender que eso no es la manera en la que operamos. Todos los que manejan carros o están alrededor de manejar carros entienden que uno no puede estar manejando el carro indefinidamente sin echarle gasolina. No funciona así. Y realmente si estamos viajando y somos conscientes, no vamos a hacer eso. Vamos a estar viendo que se está bajando la manilla. Y es interesante porque me acuerdo de una historia que me contaba mi papá sobre mi abuelo, que no lo conocí muy bien, pero cuando mis papás vivían en España, mis abuelos vinieron a visitar España y se subieron a un SEAT de los finales de los 70, un carrito viejito, ¿no? Ahí, y se tiraron a la carretera a visitar un poco de Europa, ¿no? Fueron a varios países. Y me decía mi papá que mi abuelo pasaba estresado porque cuando esa manilla bajaba, y bajaba de la mitad, empezaba a estar abajo de la mitad, mi abuelo siempre decía, Marvin, usted sabe que cuesta lo mismo en plata tener el tanque lleno de la mitad para arriba que la mitad para abajo, no cuesta más. ¿Y por qué? Porque a mi abuelo le estresaba la idea de que se quedaran sin gasolina. Él no estaba tranquilo, no descansaba bien con eso. Y mi papá, quizás de ahí lo saqué yo soy más de, bueno, queda, dale, hay una gasolinera más adelante. No, aprovechemos, hay buen ritmo ahora, ¿no? Y esperamos a que se vacíe un poco más y después lo llenamos.
quizás hay un poco una lección ahí incluso con lo que decía mi abuelo, ¿no? Ve, que mantengamos ese tanque lleno, estemos escuchando la palabra de Dios, estemos escuchando a nuestro Señor. No dejemos que eso se vaya y que nos vayamos vaciando. El plan de Dios no es que vivamos de residuos, de lo que queda, buscando ahí a ver si abajo queda algo, sino que estemos continuamente, tenemos acceso diario. No hay excusa. En nuestro teléfono tenemos aplicaciones, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que todos tienen, y si no la tienen, díganme y les voy a regalar una. No tenemos excusa no es como incluso en el tiempo de Jesús, cuando costaba estar buscando los rollos y no era tan fácil. Hoy en día podemos estar buscando, pero ojalá tengamos esta manera de pensar y de vivir. Entonces voy a dejarlos simplemente a todos nosotros con este pensamiento para considerar y vamos a cerrar por hoy. ¿Estoy llenando el tanque de la palabra o estoy vacío? Así de simple. ¿Cómo estoy viviendo? Podemos pensar en todo lo demás que hemos visto sobre la manera en la que sabemos que tenemos que ser verdaderos creyentes y tenemos que entender que digamos lo que digamos, la verdad va a salir antes o después. Pero una de las maneras en las que vamos a mantener nuestro rumbo, en la que vamos a estar creciendo, en la que vamos a aprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, va a ser cuando estamos realmente en la palabra. Y no podemos hacer eso, no vamos a ver el crecimiento, no vamos a ver la fidelidad, no vamos a ver la estabilidad que Dios desea en nuestra vida si estamos viviendo la vida. Empezaría por decir esto: si la única vez que usted está en la palabra de Dios es cuando alguien se la lee los domingos, necesitamos cambiar eso. No podemos vivir de domingo en domingo. Eso no es bueno, no es sano. Y si usted entiende que tiene la posibilidad de leer, pero como yo a veces le cuesta o va muy bien, pero se deja distraer, pidámosle a Dios que nos dé el corazón y el deseo, que tengamos el corazón como mi abuelo, decir, no, 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 jamás. Yo prefiero estar lleno, yo quiero tener más, yo quiero aprender, yo quiero oír de la palabra de Dios. Estoy lleno, estoy llenando el tanque de forma regular, tengo el tanque lleno de la palabra o estoy vacío. Una simple pregunta que ojalá podamos meditar todos, porque creo que en la vida en la que vivimos, que las cosas son muy ocupadas y que las cosas siempre nos están apremiando. Yo sé que, bueno, no sé ustedes, pero sé de mi teléfono, cuando yo me siento a estudiar la palabra de Dios, empiezan a sonar y yo siempre, disculpen si usted intenta contactarme, pero yo por esa razón siempre tengo mi teléfono en silencioso, pero está vibrando, está vibrando, está vibrando. Y mi corazón y mi mente están, hay que ver, ¿no? Voy a mirar quién me está hablando, quién me está diciendo algo, qué noticias, aló, qué pasó. Y parece que es a veces imposible sentarse y simplemente escuchar la palabra de Dios, estar en un tiempo de oración. Ojalá podamos tener un corazón dispuesto para hacer eso. Ojalá podamos realmente buscar y yo empiezo por decir, Jonathan, necesito ser más fiel en eso. Necesito trabajar más, pelear por estar en la palabra para que Dios pueda hablarme, para que Dios pueda afirmar mi fe, para que Dios pueda hacerme crecer, que pueda mostrar lo que está en mi corazón que necesita ser quitado, para que Dios muestre las cosas que necesita ser parte de mi vida. Y los animo a todos que tengamos ese corazón de escuchar más y no menos, para que tengamos más y no sea que perdamos todo. Les animo, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por el día de hoy, Señor, por este tiempo con los hermanos y hermanas de la iglesia. Dios, te pido que tu palabra hable a nosotros. Dios, que el Espíritu nos muestre lo que tienes para nosotros, Señor, y aunque sea difícil, Señor, que podamos aceptar esa realidad y que tengamos obediencia. Como hablaba este pasaje, Señor, que mostremos esa obediencia. Señor, sé que es difícil en mi vida ser obediente porque la obediencia
casi siempre significa decir no a mí o no a algo o cambiar algo en mi vida que no quiero cambiar. Pero Dios, cuando tú me pides que haga algo, que cambie algo, Señor, es porque me amas, porque eres el mejor Padre. Dios, te pido que podamos realmente hacer uso de esta gran familia que nos has dado. Dios, una familia que tenemos en ti. Dios, una familia que debe de amarse unos a otros, Señor, de ser todo lo que tú deseabas de la familia, que muchas veces nuestras familias humanas no lo son. Dios, y podamos hacer uso de eso en la comunidad, de estar juntos, de exhortarnos, animarnos unos a otros, ayudarnos, aun cuando tengamos que jalarnos las orejas un poco para recordarnos algo. Dios, que tengamos suficiente amor para hacerlo y suficiente amor para escucharlo. Dios, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu palabra. Dios, ayúdanos a escucharla, a oírla y a obedecerla. Te pido por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.